El bullying es uno de los problemas más serios de nuestra sociedad, ya que no solo la situación de acoso afecta a los menores que la están viviendo en ese momento, sino que las consecuencias físicas y psicológicas también pueden afectar incluso en toda su vida adulta. Por ello, hoy voy a contarte una historia sobre bullying. Para preservar la intimidad, obviamente, los datos personales de las personas implicadas serán ficticios. Por supuesto, esta historia es una de entre los miles de casos que ocurren a diario a nivel mundial, por lo que puede que te identifiques o no. Independientemente de ello, si estás pasando por una situación así o conoces a alguien que le está ocurriendo, puedes pedir ayuda al teléfono contra el acoso escolar, que es el 900 018 018. Al inicio del curso de tercero de primaria, entró a clase una alumna nueva, Sofía, por lo que el tutor de la clase pidió a todo el mundo que la integrase en el grupo. Hubo varias personas que se interesaron, entre ellas Martina. Martina era una niña de 8 años a la que le gustaba conocer a nuevos amigos y que quería que todo el mundo se sintiese integrado, así que esta era una muy buena oportunidad. Y un día, antes de salir al recreo, le preguntó a Sofía si quería ir a jugar con ella, y le dijo que sí. A partir de ahí empezaron a conocerse y cada vez se llevaban mejor, lo que hizo que no le sentara muy bien a una de sus compañeras, a Julia. Julia no soportaba ver la amistad de Sofía y Martina, por lo que poco a poco comenzó a hacerle la vida cada vez más difícil a Martina. Continuamente le decía que era una ladrona de amigas y la insultaba, siempre respaldada por su mejor amiga, Valeria. Valeria no solía decir ni hacer nada, sino que normalmente estaba detrás de Julia observando cada escena. Con el paso de los meses, Martina y Sofía comenzaron una amistad bastante fuerte, llegando a ser mejores amigas. Por ello, como Julia veía que a pesar de todo lo que estaba haciendo, no conseguía romper la relación, empezó a insultar a Martina, pero esta vez delante del resto de compañeros de clase, quienes también observaban este tipo de situaciones de manera pasiva, es decir, sin hacer nada. De hecho, Julia se propuso poner en contra de Martina a todo el curso. En este caso podemos ver claramente que la acosadora es Julia. Entonces, según la evidencia científica, las características del perfil del acosador que podemos identificar en ella son, por ejemplo, la necesidad de dominar y controlar a los demás, además de la manipulación, ya que a través del miedo intenta que tanto Valeria como el resto de la clase estén de su parte. También podemos observar que disfruta y se siente estimulada con la violencia, porque debido a su falta de gestión emocional considera que esta es la mejor forma de hacerse respetar. De hecho, cuando humilla en público a Martina, esta conducta se ve reforzada. Si pudiésemos trabajar con ella desde una perspectiva criminológica y psicológica, podríamos ver que tiene poca capacidad de autocrítica, falta de empatía y baja tolerancia a la frustración, ya que actúa sin cuestionarse si lo que está haciendo está bien o no, por lo que es un indicativo de falta de autoestima. Precisamente por esto, como cree que su opinión es la verdad absoluta, su comportamiento traspasa los límites de Martina y de Sofía principalmente, pero también las normas de convivencia del centro escolar. Por otro lado, aunque en esta historia no se identifique, en otros casos de bullying, la evidencia científica concluye que hay acosadores que no respetan las diferencias de los demás y que actúan bajo creencias cargadas de odio que vienen por estereotipos y discriminaciones sociales, como por ejemplo el machismo, el racismo y la LGTBI-fobia. Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué nos indica este comportamiento a los criminólogos? Pues que estudiando el caso concreto de cada acosador podemos averiguar, por ejemplo, si han sido víctimas de acoso o abuso en el pasado o en el mismo momento en el que se está produciendo el caso de bullying. De esta manera podemos concluir si han aprendido de quienes abusaron de ellos previamente. O también averiguar qué otras razones pueden estar llevándoles a actuar de esta manera, y así poder actuar adecuadamente para acabar con esta situación de violencia. Al mismo tiempo, conocer diferentes casos nos ayuda a establecer planes de prevención y detección de ciertas conductas para poder evitar los casos de acoso escolar o también para intervenir cuando estén sucediendo. Por ejemplo, en un recreo, un compañero de su clase fue corriendo hacia Martina, le agarró de la camiseta por el cuello y la empujó hacia una pared mientras le gritaba por qué le había pegado a Sofía. Martina no entendía nada, ya que pasó todo súper rápido y le dijo que ella no le había pegado a nadie. Pero cuando vio que Lucas no paraba de repetir la misma frase, Martina le preguntó si había sido Julia quien le había dicho que le hiciese eso.
Lucas de repente dejó de gritar, soltó a Martina y reconoció que sí, que se lo había dicho Julia. Martina entonces le preguntó que por qué le estaba haciendo eso, si nunca se habían llevado mal, y él le dijo pues que no lo sabía, y empezó a llorar. Martina intentó consolarlo y le dijo que no estaba enfadada con él, pero que si nunca se habían llevado mal no tenía por qué hacerle eso, ni obedecer órdenes ni de Julia ni de nadie. Entonces Lucas le dio un fuerte abrazo a Martina, le pidió perdón varias veces y se fue. El ejemplo de Lucas es perfecto para poder explicar el perfil de los espectadores u observadores. Dentro de este grupo podemos localizar a aquellas personas que no son ni el agresor ni la víctima. De hecho, es más probable que quien nos esté escuchando pueda identificarse dentro de este grupo, aunque haya sido o no agresor o víctima de otros casos de bullying. Dentro de los observadores podemos distinguir dos tipos. Por un lado, aquellos que colaboran con el acoso junto con el agresor, como puede ser el caso de Lucas, y por otro lado, aquellos que se limitan a no hacer nada, e incluso ni avisar a los padres ni a los profesores, como puede ser, en el caso de esta historia, el resto de la clase. Sin embargo, esta actitud de los observadores se debe principalmente al miedo que tienen a que el agresor actúe contra ellos, ya que necesitan sentirse más aceptados dentro del entorno escolar. También es cierto que en ocasiones hay alumnos que sí que ponen en conocimiento de los adultos lo que está ocurriendo, y esta actitud debe valorarse y reconocerse, ya que no sucede en la mayoría de los casos. De todas formas, quiero destacar que los espectadores son una parte crucial para que las agresiones continúen en el tiempo o no, ya que son quienes suelen saber lo que ocurre desde el principio porque lo ven en el día a día. Por tanto, concienciar y trabajar sobre esto con ellos es importantísimo para prevenir el bullying o para detenerlo cuanto antes, ya que los criminólogos nos ayudarían muchísimo para poder tomar las medidas necesarias. Martina, desde el principio, habló con sus padres sobre lo que le estaba pasando, y su madre habló tanto con los profesores como con los padres de Sofía. Sin embargo, el centro escolar no hizo nada, ya que Julia siempre actuaba cuando veía que no había profesores delante, con lo cual se excusaban en que no tenían pruebas. Además, hay que añadir un matiz, y es que Valeria, la mejor amiga de Julia, era la hija de unos profesores del colegio. Por lo tanto, el centro escolar las tenía mejor vistas, y esto no ayudaba para nada en esta situación. Probablemente te preguntes cuándo o cómo terminó esta situación. Esto ocurrió durante el curso de segundo de primaria. Acabó el curso, pasó el verano y al pasar a tercero, Julia seguía con sus mismas intenciones. Aproximadamente al inicio del curso era el cumpleaños de Martina, por lo que decidió invitar a varios compañeros y compañeras de su clase. Y a pesar de decirle a su madre que no quería invitar a Julia, ella insistió, ya que no pensaba en lo que podía suceder, sino en quedar bien con los padres de Valeria, que recordemos, eran profesores del colegio. Desde que Martina invitó a Julia a su cumpleaños, los días previos, Julia no paraba de amenazarle con que iba a destrozarle el cumpleaños y que se iba a encargar de que fuese el peor día de su vida. Igualmente, Martina se lo comentaba a su madre, pero ella intentaba quitarle hierro al asunto. Aquí me gustaría centrarme en el perfil de la víctima. Según las fuentes de investigación, se demuestra que no existe un perfil concreto de víctima, ya que existen multitud de casos diferentes, por lo que cualquier persona puede convertirse en una víctima de bullying en cualquier etapa de su vida educativa. Sin embargo, hay ciertas características que aumentan las probabilidades de ser víctima de bullying, como por ejemplo ser mujer, lo que hace que el machismo esté presente en esas agresiones, también el ser una persona racializada, pertenecer al colectivo LGTBI, tener algún tipo de discapacidad, tener una situación socioeconómica precaria o tener un cuerpo no normativo, entre otras cuestiones. Por otro lado, en ocasiones hay víctimas que al no gestionar adecuadamente su ira y frustración agreden a otras personas, llegándose a convertir en agresores y víctimas al mismo tiempo. ¿Y todo esto qué supone? Pues que, al igual que en otros tipos de violencia, como la machista, por ejemplo, como cualquier persona puede ser víctima de bullying, hace que en la gran mayoría de casos, como no se cumple con el estereotipo de víctima que tenemos preconcebido y aprendido socialmente, esto dificulta que el niño o niña se identifique como tal y además le sumamos el miedo a hablar por si no se le cree porque son cosas de niños o por si la violencia que pueda recibir como consecuencia sea mayor. Y llegó el día del cumpleaños de Martina. Fue en su urbanización y fueron muchos de sus compañeros y compañeras, incluidas Julia y Valeria.
Martina por lo general se lo pasó bastante bien, pero Julia y Valeria querían ser constantemente el centro de atención, por lo que se dedicaron a esparcir la comida del cumpleaños por la organización o a correr por el borde de la piscina, ignorando totalmente a la madre de Martina, ya que los padres de Julia y de Valeria las habían dejado en el cumpleaños y se habían ido. Entonces hubo un momento en el que Valeria se resbaló y cayó dentro de la piscina, y corriendo la sacaron y la madre de Martina se ocupó de secarla y de cambiarle de ropa. Pero cuando la madre de Valeria llegó al cumpleaños para recoger a su hija y a Julia, le echó en cara a la madre de Martina que no estuviese haciéndose cargo de los niños del cumpleaños. En ese momento la madre de Martina vio bastante clara la situación que estaba viviendo su hija, ya que ninguno de los padres que estaba allí presentes ni hizo ni dijo nada. Entonces la madre de Martina discutió seriamente con la de Valeria y le dijo que, a pesar de sus advertencias, ni Julia ni Valeria les habían hecho caso. Además, tenía que estar pendiente de toda la organización del cumpleaños. Entonces, una vez la madre de Valeria ya se había ido del cumpleaños con su hija y con Julia, el resto de padres del cumpleaños le dieron la razón a la madre de Martina. Curioso, ¿verdad? Y a partir de ahí, todo el acoso por parte de Julia hacia Martina desapareció. Después de haberte contado la historia de Martina, me gustaría que, si te apetece, en comentarios me dejases si te has identificado con alguna de las partes de la historia, si has vivido algo similar o si te apetece compartir cualquier tipo de vivencia u opinión. También, dicho esto, basándonos en esta historia, me gustaría explicarte diferentes cuestiones. Y la primera va a ser hablar sobre las diferentes actitudes que podemos identificar dentro del acoso escolar, que algunas pueden parecer muy obvias, las podemos identificar fácilmente, pero hay otras que no, y que también forman parte del bullying. En primer lugar, te hablaré de las agresiones físicas. Conforme a la historia de Martina, lo hemos podido ver, por ejemplo, cuando Lucas le agarraba del cuello de la camiseta y la empujaba. Pero en otros casos de bullying también podemos identificar como agresiones físicas el robo o la rotura de las pertenencias de la víctima, como por ejemplo su teléfono móvil o su material escolar. En segundo lugar tenemos las agresiones psicológicas. Cuando hablamos de agresiones psicológicas, en lo primero en lo que solemos pensar es en agresiones más directas, como los insultos, los chantajes o las amenazas. Pero también puede ser de manera más indirecta gestos desagradables o miradas obscenas, difundir rumores, discriminar y reírse de la víctima reiteradamente o llamarle por apodos hirientes. En nuestro caso, recordemos que Julia insultaba y humillaba a Martina reiteradamente y en muchas ocasiones le llamaba ladrona de amigas. En tercer lugar, tenemos las agresiones sexuales. En la historia de hoy no se daba el caso, pero hay otros donde sí ocurren. Este tipo de agresiones podrían ir desde insultos y la difusión de rumores de carácter sexual de la víctima, o también la difusión de fotos y vídeos, y en el peor de los casos llegar a cometer una agresión sexual hacia la víctima. En cuarto lugar tenemos las agresiones sociales. En relación a este tipo de agresiones lo hemos visto claramente en la historia, por ejemplo, cuando ninguno de los compañeros de clase de Martina, por el miedo que Julia infundía y sabiendo lo que estaba ocurriendo, no hacía nada por ayudar a Martina a que saliese de la situación. Según la evidencia científica, el objetivo de ese tipo de agresiones es aislar a la víctima del grupo de clase. Por ejemplo, puede ser ignorándola, haciéndole el vacío, haciendo planes delante de ella sin incluirla en ellos o sacándola del grupo de WhatsApp de clase. Y en último lugar tendríamos el ciberbullying. En la historia de hoy no lo hemos visto, no obstante, a día de hoy es súper común y cada vez se da en edades más tempranas precisamente por la facilidad que tenemos todos para acceder a la tecnología. Por lo tanto, mediante la tecnología actual, las agresiones que te he comentado anteriormente se pueden producir fuera del entorno escolar. Anteriormente, este tipo de agresiones se quedaban dentro del centro escolar, pero a día de hoy la víctima no siempre tiene descanso tras finalizar las clases. En este sentido, el agresor puede continuar su violencia hacia la víctima en cualquier momento y lugar, lo cual puede agravar más seriamente la salud tanto física como psicológica de la víctima. Y aunque en ocasiones el agresor graba y publica en redes sociales las agresiones hacia la víctima y a las fuerzas y cuerpos de seguridad les sea más rápido identificar a las partes implicadas,
no deja de ser un hecho traumático y denigrante para la víctima. Por ejemplo, se dan casos donde el agresor se crea perfiles falsos en redes sociales única y exclusivamente para acosar a la víctima y para difundir contenido que pueda dañarla. También me gustaría hablarte sobre las consecuencias que trae el bullying. Normalmente cuando se habla sobre esto se suele centrar en la víctima, que es súper importante, pero se suele olvidar las dos partes que también están implicadas, que son el agresor y los espectadores. En primer lugar, conforme a las consecuencias de la víctima, las más habituales suelen ser baja autoestima, depresión, ansiedad, ideas y conductas suicidas, pérdida del interés por los estudios y bajo rendimiento escolar, aparición de problemas psicosomáticos y fobias, sentimientos de culpabilidad y aislamiento social y problemas en las relaciones familiares y sociales. Todas estas consecuencias pueden ser temporales, es decir, durante el momento en el que se está produciendo esta situación de violencia, pero en muchos casos puede llegar a cronificarse y afectar a la víctima durante toda su vida. Conforme a las consecuencias en el agresor, las más comunes suelen ser la falta de control emocional, la imposición de sus ideas mediante la fuerza y la amenaza, sus relaciones familiares y sociales suelen ser complicadas, tiene una pérdida del interés por los estudios y fracaso escolar, también tienen una baja autoestima y suelen ser estigmatizados y señalados por el centro escolar, llegando a no tener presunción de inocencia cuando sucede algo que él no ha hecho. Al igual que la víctima, estas consecuencias pueden ser temporales, pero en muchos casos también puede afectar en toda su vida adulta. Y por último, conforme a las consecuencias de los espectadores, pueden ser miedo a lo que pueda suceder si denuncian la situación o desinterés por ayudar a los demás. De todas formas, si tienes algún ejemplo que pueda encajar con alguno de estos grupos que te he comentado o si te has identificado con alguno de ellos, me encantaría que me lo compartieras. Después de todo esto que te he comentado, seguramente te estarás preguntando qué recursos o qué medidas se pueden aplicar para prevenir el bullying. Y es que en primer lugar debemos asumir que el bullying es un tipo de delincuencia, por lo que la intervención criminológica es absolutamente necesaria. Una medida que puede ayudar en la prevención y el tratamiento del bullying puede ser la mediación en el ámbito escolar. Desde un punto de vista criminológico, los criminólogos podríamos formar parte en la formación de un grupo de alumnos que quieran participar como mediadores para llevar a cabo adecuadamente reuniones entre la víctima y el agresor. El objetivo de la mediación es que tanto la víctima como el agresor puedan explicar qué sienten en esta situación de violencia, para poder comprenderse entre sí y de esta forma poder llegar a un acuerdo, es decir, a una situación en la que se sientan cómodos para que el acoso termine. Esta medida hace que la situación de violencia sea menos traumática para las partes implicadas, especialmente para la víctima. Puede disminuir la tensión entre la víctima y el agresor, ya que la intervención de los profesionales es de manera más indirecta, por lo que se refuerza y se fomenta la capacidad de resolución de conflictos por parte de los propios alumnos y también aumentan sus habilidades sociales. De hecho, conforme a la legislación y a los recursos disponibles en España, la mediación escolar con la participación de los criminólogos sería totalmente viable. En primer lugar, el objetivo de la Ley Orgánica 5/2000, que es la que regula la responsabilidad penal de los menores, es garantizar que los menores de entre 14 y 18 años cumplan con su responsabilidad penal en caso de cometer un delito tipificado en el Código Penal o en las demás leyes penales específicas. En segundo lugar, el artículo 194 de la Ley Orgánica 2/2006, que es la de educación, regula que los centros escolares tienen que establecer un plan de convivencia para garantizar un buen clima dentro del centro escolar y en caso de incumplirlo, tomar las medidas disciplinarias correspondientes. En tercer lugar, por si no lo sabías, por cada comunidad autónoma existe un protocolo de actuación frente al bullying. En la caja de descripción te voy a dejar el link a la web del profesor Duchemen, que te recomiendo encarecidamente que lo sigas, donde aparecen todos los protocolos. Y en último lugar tenemos la Ley Orgánica 8/2021, que es la de la protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia. Esta ley tiene como objetivo garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier tipo de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral,
que incluyen la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en cualquier ámbito de su vida. Además, a lo largo de toda la ley se menciona la participación de profesionales para la prevención de la violencia dentro del ámbito escolar, y los criminólogos somos el perfil ideal para ello. Y para finalizar este capítulo, me gustaría comentarte varias conclusiones. Para poder evitar cualquier caso de bullying, tal y como le ocurrió a Martina, la prevención es esencial. Y para ello, la educación debe ir enfocada en la prevención de la delincuencia y la victimización, ya que así no solamente se reducirían los casos de bullying en la etapa escolar, sino que al finalizarla, esos niños y niñas cuando crezcan tengan las herramientas necesarias para poder gestionar adecuadamente los conflictos en su etapa adulta. De esta manera, una de las consecuencias de un buen aprendizaje de habilidades sociales, es decir, de aprender a relacionarse adecuadamente con los demás, puede influir de manera favorable en la reducción de la delincuencia y la victimización en el futuro, haciendo que la tasa de población penitenciaria, es decir, los reclusos en prisión, sea menor. Te ofrezco algunos datos. Según la OMS, 7 de cada 10 niños sufre bullying a diario en España. Entre 2021 y 2022 se detectaron más de 11.000 casos graves en nuestro país, lo que nos sitúa como uno de los países europeos con más casos de acoso escolar. Además, según Save the Children, un 7% de los adolescentes afirma haber sufrido ciberbullying y un 3,1% admite haber acosado a alguien a través de Internet. Lo que no puede ser es que, a día de hoy, no se estén llevando a cabo los protocolos frente al bullying por cada caso que ocurre en nuestro país, lo que nos indica, una vez más, que hacen falta muchos más recursos, entre ellos la participación e intervención activa de los criminólogos, que te recuerdo, somos los profesionales especializados en la prevención y reducción de la delincuencia. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado, dale a me gusta, compártelo y coméntame qué te ha parecido. Nos vemos en el siguiente capítulo.